El conocimiento científico apoya el desarrollo humano en su esencia. Desde su creación, la Universidad Técnica del Norte se ha caracterizado por su compromiso con la región norte del país, haciendo de su arraigo un semillero de oportunidades para la formación profesional, el desarrollo de la investigación científica y la vinculación con el entorno, para la colaboración con todo tipo de entidades públicas y privadas. Título cuarto del Código de Comercio, de la contabilidad de los comerciantes o empresarios en concordancia con la norma supletoria. El marco legal ecuatoriano en materia comercial se fundamenta en el Código de Comercio, el cual establece las directrices para la actividad empresarial en el país. Dentro de este contexto, el capítulo 4 del Código de Comercio aborda la responsabilidad de los comerciantes de llevar contabilidad adecuada, así como los procedimientos vinculados a la revisión y presentación de registros contables en procesos judiciales o arbitrales. Asimismo, se hace mención a las normas supletorias que contemplan estas disposiciones legales. Entre las normas supletorias destacadas se encuentra la Ley de Compañías, la cual regula aspectos clave relacionados con la gestión, contabilidad y representación legal de las empresas sujetas a su supervisión, así como los derechos y obligaciones de los socios no administradores. Por ejemplo, el artículo 45 de la Ley de Compañías especifica las facultades de los administradores y el derecho de los socios a designar un interventor para supervisar la contabilidad de la compañía. Otra legislación relevante es la Ley del Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de llevar registros contables y presentar declaraciones fiscales para todas las entidades y personas naturales que cumplan ciertos criterios de ingresos o capital en los formatos establecidos por la misma ley. Las normas supletorias del Código de Comercio ecuatoriano, provenientes principalmente de la Ley de Compañías y la Ley del Régimen Tributario Interno, contemplan y enriquecen las disposiciones del capítulo 4 del Código de Comercio, ofreciendo un marco legal integral para la actividad empresarial y regulando aspectos contables, administrativos y contractuales de manera efectiva. En la normativa internacional encontramos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra y venta internacional de mercaderías. Este tratado establece un marco legal uniforme para la compraventa internacional de bienes entre partes de diferentes países. Es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito del derecho comercial internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo es la Convención de Hamburgo. Esta convención regula el transporte internacional de mercancías por mar y establece derechos y obligaciones para los transportistas marítimos y los remitentes. Convención de las Naciones Unidas sobre el transporte internacional de mercancías por carretera. Este convenio regula el transporte internacional de mercancías por carretera y establece las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en el transporte. Convención de Montreal. Este tratado regula la responsabilidad del transportista aéreo en caso de accidentes durante el transporte aéreo internacional de mercancías y pasajeros. Convenio de Rotterdam sobre el transporte internacional de mercancías al amparo de los contratos de transporte internacional por carretera. Este convenio establece un marco legal para el transporte internacional de mercancías por carretera y aborda cuestiones como la documentación y la responsabilidad del transportista. Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas
en materia de conocimiento de embarque, Convenio de Visby. Este convenio establece reglas uniformes para los conocimientos de embarque en el transporte marítimo internacional y define las responsabilidades y obligaciones del transportista marítimo. Artículo 28. Los comerciantes están en la obligación de llevar contabilidad en los términos prescritos en el ordenamiento jurídico. Llevar contabilidad es importante para un negocio, pues cumple con requerimientos legales, ayuda a la toma de decisiones financieras y el control económico, pero sobre todo, preside el cumplimiento de las obligaciones fiscales, las cuales deberán ser cubiertas de acuerdo a los cuerpos normativos con los que se han creado. Es así como los tributos que pague una empresa a nivel nacional no son los mismos que una pequeña o mediana empresa. Recordemos que el artículo 7 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben pagar tasas e impuestos municipales, cuyo valor varía según el municipio y el tipo de actividad económica que realicen. Las figuras de declaración de impuestos generan obligación de llevar y declarar el registro contable en el Servicio de Rentas Internas, o SRI, y son regidas por el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno de la mencionada institución. Como primera figura tenemos el Registro Único de Contribuyentes, o RUC, en el cual todo contribuyente, ya sea una persona natural o jurídica, debe obtenerlo para realizar actividades económicas en el país. Una vez obtenido el RUC, el contribuyente está obligado a llevar un registro contable adecuado de todas las transacciones financieras relacionadas con su actividad económica en la página del SRI, la cual generará los impuestos o tributos que éste deberá reconocer al Estado. También tenemos el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, o RIMPE, el cual es un régimen impositivo para microempresas y negocios pequeños que surge con la finalidad de simplificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para los emprendedores y negocios populares. Además, busca fomentar la formalización de las microempresas, aplicándose tanto para personas naturales con un ingreso bruto anual de hasta $20,000 y también para las personas jurídicas con un ingreso bruto de hasta $300,000 al año. Tenemos además el Registro Único de Proveedores, o RUP, que es utilizado por el SRI para identificar a los proveedores que realizan transacciones con entidades del sector público. Aunque el registro del RUP está más relacionado con la participación de contrataciones públicas, los proveedores deben llevar registro contable precisos de todas las transacciones realizadas con sus actividades comerciales y también reconocer los tributos adjudicados. Por último, el registro de comprobantes de retención, o RCR, constituye en que los contribuyentes que efectúan retenciones de impuestos sobre la renta, IVA u otros impuestos deben llevar un registro contable adecuado de estas retenciones. Este registro debe ser declarado al SRI de acuerdo a los plazos establecidos en cada caso. La frecuencia con la que un contribuyente, ya sea persona natural o jurídica, debe presentar la declaración de impuestos en Ecuador depende de varios factores, incluido el tipo de contribuyente, el régimen tributario al que está sujeto, el impuesto específico que debe declarar y sobre todo la cantidad de ingresos con la que cuente. Es así que pueden darse de manera mensual, trimestral, semestral o anualmente. El artículo 29 es un componente esencial dentro del sistema legal que regula la inspección y exhibición de documentos contables durante el desarrollo de procesos judiciales o arbitrales. Su importancia radica en establecer un marco claro y preciso que permite a las autoridades judiciales o arbitrales acceder a información financiera y contable relevante para la resolución de disputas legales. Este artículo, al establecer los procedimientos y limitaciones para esta práctica, contribuye a garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en la administración de justicia. En primer lugar, el artículo otorga la facultad tanto al juez como al árbitro para ordenar la inspección o exhibición de documentos contables.
Esta facultad puede ejercerse tanto a solicitud de alguna de las partes involucradas en el proceso como de manera independiente por parte de la autoridad judicial o arbitral. Esta disposición refleja la importancia de contar con herramientas que permitan acceder a información relevante para la resolución de disputas legales, incluso cuando las partes no lo soliciten expresamente. Una limitante importante es que no es necesario especificar detalladamente cada cuenta o asiento contable durante la inspección. Lo que se requiere es la identificación clara de los rubros controvertidos, es decir, aquellos aspectos específicos de la contabilidad que son objeto de debate entre las partes. Esta flexibilidad en la determinación de los elementos a examinar permite una mayor agilidad y eficiencia en el proceso, evitando la necesidad de una descripción exhaustiva de cada transacción contable. Es fundamental destacar que la inspección contable no implica una invasión indiscriminada de la privacidad financiera de las partes involucradas en el proceso. Por el contrario, esta práctica está sujeta a estrictos controles y requisitos legales destinados a proteger los derechos y la privacidad de las partes. Por ejemplo, el artículo establece que los peritos contables designados por el juez o árbitro deben mantener la confidencialidad de la información que obtienen durante el ejercicio de sus funciones. Esta obligación de confidencialidad garantiza la protección de los datos sensibles y la integridad del proceso judicial o arbitral. Además, el artículo prevé la posibilidad de incorporar la información contable obtenida durante la inspección o exhibición al proceso judicial o arbitral. Esto puede hacerse a través de capturas o copias de datos de sistemas contables o mediante la inclusión de dichas capturas en medios de soporte que estarán a disposición de las partes involucradas. Esta disposición facilita la utilización de la información contable como evidencia en el proceso, contribuyendo así a una resolución más fundamentada y justa de la disputa legal. El artículo 30 establece una serie de disposiciones relacionadas con la contabilidad y su valor en procesos judiciales, arbitrales y disputas comerciales. Aquí está un análisis detallado. Requisitos para la validez de la contabilidad. La contabilidad debe ajustarse a las normas respectivas para tener valor en procesos judiciales o arbitrales a favor del comerciante propietario. Esto significa que los registros contables deben cumplir con las regulaciones legales y contables aplicables. Resolución de disputas entre comerciantes. En caso de diferencias entre comerciantes por hechos mercantiles, los libros de contabilidad del comerciante implicado se utilizarán como referencia para decidir la disputa. Sin embargo, esta decisión se aplica siempre y cuando los registros estén en conformidad con la ley. Decisión basada en otras pruebas. Si ningún comerciante mantiene registros contables adecuados, los jueces y árbitros tomarán decisiones basadas en otras pruebas disponibles. Esto destaca la importancia de tener registros precisos y legales para respaldar transacciones comerciales. Validez de los asientos de libros contra personas no comerciantes. Los asientos de los libros de contabilidad solo serán vinculantes contra su propietario en disputas con personas que no son comerciantes. Sin embargo, la otra parte no puede seleccionar solo los aspectos favorables de estos registros. También deben aceptar los aspectos desfavorables que puedan contener. Esto garantiza un equilibrio en la presentación de pruebas en disputas legales. Artículo 31. En el artículo 31 podemos establecer que los libros y asientos contables que un comerciante mantiene tienen valor probatorio y se consideran como prueba suficiente en los actos comerciales realizados por los mismos. También en este artículo establece una regla de exclusiones de prueba. Esto significa que no se admitirá prueba alguna que pretenda contradecir o invalidar lo que resulte de los registros contables de dicho comerciante. Para poder entender de mejor manera, los registros contables prevalecen como prueba principal y no se aceptarán otros medios de prueba que intenten desvirtuar lo que está registrado en los libros contables, a menos de que se demuestre fehacientemente la invalidez o la falsedad de dichos apuntes. En el artículo 32
La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las leyes. La comunicación o reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios solo podrá decretarse de oficio o a instancia de parte en los casos de sucesión universal, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo y cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo. En todo caso, fuera de los casos prefijados, podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezca tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate. El artículo 33 establece una protección específica para los comerciantes y empresarios en relación con la ubicación de su contabilidad y establece que un comerciante o empresario no puede ser obligado a trasladar su contabilidad fuera de su oficina mercantil. Además, en el caso de que los libros contables se encuentren en otra localidad, se puede solicitar que el examen o compulsa de los mismos se realice en el lugar donde se llevan los libros, mediante una petición correspondiente. Esta disposición busca proteger los intereses y la comodidad de los comerciantes y empresarios, evitando imposiciones que puedan dificultar el desarrollo de sus actividades comerciales. Al permitir que la contabilidad se mantenga en la oficina mercantil, se facilita el acceso a los registros contables y se minimiza la interferencia en el funcionamiento diario del negocio. En caso de que los libros contables se encuentren en una localidad diferente, el artículo establece un mecanismo para garantizar que el examen o compulsa de los mismos realice de manera efectiva y sin inconvenientes. Esta disposición reconoce la importancia de la presencia del comerciante o de sus representantes durante el proceso de examen o compulsa, asegurando así su participación directa en la revisión de la contabilidad de su negocio. La situación contemplada en el artículo 34 se presenta cuando, en el transcurso de un litigio, una de las partes ofrece atenerse a lo que conste en los libros contables de la otra parte, pero esta última se niega a exhibirlos. Ante la negativa injustificada de exhibir los libros contables, el juez tiene dos opciones. La primera opción consiste en deferir el juramento a la otra parte. El juez puede optar por deferir el juramento a la parte que solicitó la exhibición de los libros, es decir, dar validez a lo que esta parte declare bajo juramento en relación con el contenido de los libros contables de la contraparte. La segunda alternativa permite decidir la controversia con base en los libros de la otra parte. Alternativamente, el juez puede resolver la controversia tomando en consideración únicamente los libros contables de la parte que sí estuvo dispuesta a exhibirlos, siempre y cuando esta parte sea comerciante o empresario. Ahora bien, es importante resaltar que el requisito para que el juez pueda aplicar cualquiera de las dos opciones mencionadas es que la negativa a exhibir los libros contables debe carecer de causa suficiente a juicio del juzgador. Artículo 35. Obligación de conservación de libros y comprobantes. El artículo establece que los comerciantes y sus herederos están obligados a conservar los libros de contabilidad y los comprobantes relacionados con sus actividades comerciales. Esta obligación es crucial para mantener un registro completo y preciso de las transacciones comerciales y para cumplir con las obligaciones legales y fiscales. Plazo de conservación. El artículo especifica que los libros y comprobantes deben conservarse hasta que se haya completado la liquidación de los negocios del comerciante y durante 7 años adicionales después de ese momento. Este plazo garantiza que los registros estén disponibles para cualquier consulta futura y para cualquier proceso de auditoría o revisión que pueda surgir. Uso de medios electrónicos. El artículo permite a los comerciantes utilizar medios electrónicos como microfilm, discos ópticos u otros medios de almacenamiento para archivar documentos e información de manera más eficiente. Esto refleja la necesidad de adaptarse a los avances tecnológicos y garantizar que los registros comerciales se conserven de manera segura y accesible. De acuerdo al artículo 36, los registros y los asientos contables realizados por los encargados de la contabilidad en los libros de sus principales tendrán el mismo valor legal que si hubiera sido realizado por los propios titulares de los libros. Esto significa que el comerciante o empresario es responsable de la información registrada en los libros contables,
independientemente de que haya sido un contador u otro empleado quien haya realizado los asientos. La ley le otorga la misma validez y fuerza probatoria a los registros contables hechos por un tercero, siempre y cuando este tercero haya sido designado por el comerciante para llevar su contabilidad.